Las dos brigadas israelíes del frente fueron prácticamente arrasadas, pero habían ganado tiempo para el ejército civil. La movilización había empezado un día antes y muchos no esperaron para el santo y seña. Agarraron sus equipos y se dirigieron a los frentes, en camiones, coches y autobuses. Un pelotón llegó a conducir una camioneta de transporte de leche hasta el frente del Sinaí. La primera ministra Golda Meir expresó el sentir de su pueblo. Small as it is, surrounded as it is by enemies, has decided to live. And if we have to pay the price for living, we have to pay it. This is not a people that can give in. Los primeros refuerzos que iban llegando descarrilados al Golán eran enviados de inmediato hacia el frente. La situación era tan desesperada que no había tiempo para una respuesta coordinada. En el sur, los sirios estaban ahora a solo 10 minutos en tanque del puente Benot Yaakov. El lunes por la mañana, a las 36 horas del inicio de la guerra, las carreteras hacia el Golán estaban atascadas de tropas y material bélico. Al aproximarse a los altos, se arriesgaban a recibir fuego de artillería desde el monte Hermón, que había caído en manos de los comandos sirios en las primeras horas de la guerra. Totalmente movilizado, ahora el ejército israelí empezaba a cambiar la situación. Las bajas habían sido numerosas. La defensa del Golán les había costado 250 hombres en los primeros 2 días. Un pequeño ejército no podía seguir permitiéndose este volumen de pérdidas, y a partir de entonces fue una prioridad al procurar sufrir el mínimo posible de bajas. Ahora confiaban sobre todo en la artillería para desalojar a los sirios. Los soldados voluntarios israelíes se mostraban confiados. I think that we already are going to finish the war. They got the nice kick down and we hope to be at the weekend at home. No resultó tan fácil. La resistencia siria se mantuvo inamovible en su retiro a pesar del gran número de bajas sufridas. Los israelíes, en su avance, contaron 500 tanques entre la chatarra esparcida por los altos. Al norte de Quneitra, las columnas sirias se habían visto reducidas debido a los campos de minas y la excelente 7ª división blindada israelí no desperdició la ocasión. Bautizaron aquella zona con el nombre de El Valle de Lágrimas. Abandonados entre la chatarra había camiones Sager soviéticos nuevos con capacidad de lanzamiento para 6 misiles. La infantería mecanizada israelí acabó con los focos de resistencia, rodeados por los blindados, y el miércoles día 10 el comandante en jefe israelí, general Elazar, informó de los avances israelíes. I am glad to tell you that we managed to push almost all of the Syrian forces to the ceasefire line. Now in the middle of the battles, we continue our counterattack. We shall continue it tomorrow, and we shall break and destroy completely all the attacking forces. Los israelíes habían despejado la mayor parte del Golán, pero no podían trasladarse al Sinaí hasta que fuera destruida la amenaza siria. Entonces atacaron de nuevo en el sector norte, usando el monte Hermón para cubrir su flanco izquierdo. Cruzaron la línea de alto el fuego hacia el interior de Siria el día 11 y tomaron la ruta más corta hacia Damasco. 2 días más tarde estaban a 27 kilómetros de la línea de alto el fuego y solo a 40 kilómetros de Damasco. Los reservistas sirios ofrecieron mucha resistencia desde sus líneas defensivas y los israelíes tuvieron que combatir con dureza durante todo el viaje. El presidente Assad, viendo su capital amenazada por la artillería israelí, instó a los egipcios a lanzar un ataque en el Sinaí para aliviar la presión que sufrían. Los MiG sirios se unieron a la defensa desesperada, lanzándose en picado sobre las columnas situadas en el flanco izquierdo, cerca del monte Hermón. Pero fue una aparición breve, porque una vez más los israelíes tenían la supremacía en el aire.
Los MiGs no podían competir con los Phantoms en combate aéreo, y una vez destruido el grueso del sistema de misiles sirios, se dedicaban ahora a atacar objetivos por todo Siria, desbaratando así el sistema aéreo soviético de suministro militar. También por mar estaban cortando las rutas de suministro. En la primera batalla árabe-israelí de la historia de misiles navales, barrieron prácticamente la fuerza naval siria. Y los soviéticos se vieron obligados a mover su flota para mantener abiertos los puertos sirios. Los americanos respondieron reforzando su sexta flota, un toque de atención bastante claro contra una mayor injerencia soviética. El mundo árabe también acudió en ayuda de Siria. And have been heavily engaged in action throughout yesterday. 4.000 hombres de la 40ª Brigada Jordana combatieron junto a una división blindada iraquí, atacando el flanco sur. Pero la coordinación entre ellos resultó complicada y ambos sufrieron muchas bajas en manos de los israelíes. Fueron las últimas batallas importantes en el frente del Golán. El avance israelí continuó por la carretera de Damasco hasta encontrarse con la principal línea defensiva alrededor de Sasa. Ahora, con la artillería apuntando al sur de Damasco, los israelíes no cedían terreno y empezaron a mandar tropas al frente del Sinaí. En el Sinaí, los egipcios tenían 3 cabezas de puente al este del canal el día 13 de octubre. Los habían extendido a través del canal, pero solo a lo largo de 16 kilómetros. Sin embargo, los egipcios mantenían la confianza. Habían logrado la mayor parte de sus objetivos. Estaban bien atrincherados detrás de una cortina de misiles antitanque y antiaéreos, y a su alrededor estaba la evidencia de los daños que habían infligido a los contraataques israelíes. Todo lo que tenían que hacer ahora era esperar el alto el fuego, según los planes. Pero Sadat había cambiado de opinión. Siguiendo sus órdenes expresas, las 2 divisiones blindadas que constituían la reserva principal en la orilla oeste empezaron a cruzar hacia el este, respondiendo a la llamada de Siria a la acción. Una vez finalizada la guerra, el general Shazli declaró que durante 2 días se había opuesto a esta operación, temiendo dejar desprotegida la orilla oeste, pero finalmente Sadat se lo había ordenado directamente y obedeció. Las 2 divisiones llevaron a cabo un amplio movimiento de ataque por los flancos para tomar Bir Gifgafa, forzando a los israelíes a concentrarse en el frente sur. Los israelíes estaban preparados, los tanques y la infantería aguardaban, y esta contaba ahora con los misiles americanos Chaum. Cuanto más avanzaran los egipcios alejándose de sus refugios antiaéreos, peores serían los daños que sufrirían desde el aire. Era precisamente lo que los israelíes esperaban y deseaban. A las 6 de la mañana del 14 de octubre empezaba la batalla más importante desde la de Kursk, en la Segunda Guerra Mundial. 2.000 tanques en combate a lo largo de un frente de 160 kilómetros. Al caer la noche, los egipcios habían perdido 264 tanques, los israelíes solo 10. Esta gran diferencia se explica en parte por la superioridad táctica de los israelíes, pero otra razón, sorprendente por lo simple, es que sus tanques se adaptaban mucho mejor al terreno. Desde una posición plana de chasis detrás de las dunas, el tanque de batalla israelí, el Centurión, podía rebajar 10 grados el cañón de manera que presentaba un objetivo mínimo al disparar. El T-55 soviético de menor calidad que usaban los egipcios solo podía rebajar el cañón 4 grados, presentando así un objetivo mucho más grande en las mismas circunstancias. No fueron solo los blindados egipcios los que sufrieron. Una vez más, habían lanzado paracaídas en las líneas y en la retaguardia. Una vez más, los israelíes los rodearon. A pesar de la escandalosa derrota,